Después de ver témpanos enormes, caminar sobre un glaciar y hacer una de las caminatas más hermosas del mundo, estábamos tan contentos que no esperábamos más de la Patagonia. Sin embargo, estábamos equivocados. El Chaltén tenía muchas sorpresas más para nosotros. Tengo cara todavía de cansada de todo lo que caminamos ayer en la Laguna de los Tres. Hoy elegimos hacer algo un poquito más tranquilo, por lo menos se supone que tiene que ser más tranqui, que es la visita al lago del desierto y al glaciar Huemul. Nosotros, como no tenemos auto, contratamos una excursión que nos lleva al lago del desierto, que incluye la entrada al glaciar Huemul, nos deja ahí durante el día y ahí podemos recorrer la zona y bueno, sacar fotos, sé que hay un restaurante. Esta es la primera parada que nos hace el chofer para sacar fotos. Tenemos todos los cerros, todas las vistas. Ese es el eléctrico, ese es el Fitzroy y ese es el Poinsett. Que también Poinsett es el nombre del campamento que está en el sendero este de Fitzroy. Está en el kilómetro 8, que ayer decíamos, lo veíamos y decíamos, esta gente está en el medio de la nada. Qué lindo, cuánta aventura ahí, ¿no? En el Sí, llegó caminando ahí hasta el medio de la nada, eso es lo más grave. Llegó caminando con su carpa a cuesta y se acostó en el medio de la nada. Muy bien. Un dato interesante sobre el Chaltén. El glaciar Huemul se encuentra en la zona sur del lago del desierto y tiene una estrecha relación con la creación de El Chaltén. Durante muchos años, Chile y Argentina se disputaron la demarcación de fronteras en esta zona. Para ganar puntos a favor en el conflicto, Argentina fundó el Chaltén en 1985. En 1994 se falló a favor de Argentina sobre la soberanía del lago del desierto. Y llegamos a la estancia del lago del desierto y vamos a hacer el trekking al glaciar Huemul. Ustedes no tienen la entrada, nosotros la pagamos con el tour, hay que sacarla acá. También hay una cafetería, hay un kiosquito. La verdad que está todo bastante equipado para el turista. A nosotros nos pasaron a buscar con esa camioneta. Una horita y media, ¿eh? Hubo como ahí como cierto dormilón en el, en el trayecto. Pero bueno, muy lindas vistas y también podés dormir, te reclinas en el asientito y recargas energía para la caminata. No, decía 50 minutos, que van a ser 50 minutos, pero 40. es en subida, definitivamente es en subida. Subida, después va a estar mucho mejor. El tema es que ya estamos un poco, nuestro cuerpo un poco agotados de ayer, pero bueno. Yo ayer me pegó una insolación terrible. Sí. Tengo la cabeza a fuego, la nuca a fuego, las orejas a fuego. Todo fuego. Yo creo que si el sol me toca me incendio, por eso llevo esta bufanda improvisada y el gorro. Que no pega, calor, no se sabe que no pega con las mangas cortas, pero nada pega acá. Es lo único que traje. Hay que tener en cuenta de venir preparado con gorro. Cuando hagan este trekking van a ver un pequeño cartelito que dice Cascada de Francisco, se van a dar cuenta fácilmente. Bajen porque es muy linda, vale mucho la pena. Ahí está la cascadita que sirve para quedarse un ratito y refrescarse. No doy más, pero vamos a seguir. Vamos. En esta parte hay sogas para que te vayas agarrando, porque evidentemente es una subidita medio complicada. Me duele la patita. Llegamos al glaciar Huemul.
llegamos. Un dato importante, si alguien no tiene muy buen estado físico, no está preparado para la otra, para la que hicimos ayer, que se llama Laguna de los Tres. Uno de los Tres. Que realmente era muy difícil, esta no tanto. Si bien hay que tener un estado físico para subir, levantar la pierna 1 metro, cosas así. Podés ir parando. Podés ir parando, no es para nada Es difícil. una horita de subida, más o menos. Claro, y es una vista similar, que podés ver cosas similares y que está realmente impresionante. Yo lo que quiero decir es que me costó mucho llegar hasta acá, porque estoy en mal estado, pero ¡qué belleza esto! ¡Qué belleza! No sé si lo estoy enfocando bien, pero la verdad es que es como que no puedo dejar de mirar el color que tiene. Y nuevamente sanguchito. En un lugar igual de lindo que el otro. Sí, la verdad que sí. Importante planificar lo de la viandita. Tema viandita para hacer las excursiones. A nosotros nos pasó que ayer llegamos medio tarde y estábamos apurados por la viandita del otro día. Si el hotel no tiene, hay que planificarlo. Calculen que si bien los lugares no cierran muy temprano, No, hasta las 9 de la noche. 9 de la noche. Nosotros llegamos justo ayer y compramos en el mismo lugar, en un lugar que se llama Simple, que queda ahí en la avenida San Martín, y que hacen todas cosas así como súper naturales. Y la verdad que está bueno, lo comimos ya 2 veces. Bueno, vamos a disfrutar de esta vista. Y llegó el momento de irnos, lamentablemente. El tour, la traffic que nos espera se va a las 4 de la tarde, así que bueno, 3 de la tarde ya estamos emprendiendo el regreso para ir tranquilitos. Hay muchas moscas, muy molestas. Muchas moscas. Es lo único que te diría que es lo malo del lugar. Me voy analizando por dónde pasar. Yo ya dije que voy lento No, está todo bien. y no me caigo. Voy lenta, no me caigo, preferible llegar después, pero llegar. El dicho dice, piano piano se va lontano. Aparte soy como una pequeña tortuga, ¿viste? Porque llevo todo un esto. montón de cosas. Llevo la Bien otra entenito. cámara, por favor, que la voy cuidando. Mira. Esto es puro 4x4, hermosa la ropa. Igual estaría re bueno que me caiga. No, con la cámara no. Ah, bueno, sin la cámara, para subirlo a YouTube. No sé si se va a escuchar, pero Noelí pasó todo por ahí, se subió ahí, y yo estoy acá, en el medio del agua, vine todo por ahí, subí por allá. Todo para sacar una foto que encima no sabemos si salió bien. Ahora tengo que volver. ¿Para dónde vuelvo? Aprovechamos cuando vinimos del lago del desierto a decirle al chofer de la excursión que amablemente nos deje acá, porque esto queda a 3 kilómetros del Chaltén, y si estás en el Chaltén tenés que venir los 3 kilómetros caminando, si no tenés auto obviamente, y después volver a dar los 3 kilómetros caminando, y así solo hacemos 3 kilómetros, porque vamos a volver solo los últimos 3 kilómetros caminando. Es una caminata de dificultad baja, que también está buena para hacer si tenés, a lo mejor viniste al mediodía al Chaltén y tenés mediodía, la podés hacer, está buena para realizarla en familia. En realidad no sé si está buena porque no fuimos todavía. Todo lo que yo tengo de datos. Mientras vamos hacia la laguna del Chorrillo, ¿era? El Chorrillo del Salto. O Salto del Chorrillo. Algo de eso. Quiero recordarles algo que quizás pasa desapercibido. Ustedes verán en nuestros videos de hoy que tenemos poca gente alrededor. Y si bien tiene que ver con que nosotros buscamos lugares donde no haya mucha gente, por lo que ocurrió durante el 2020 aquí en Argentina y en todo el mundo, hay poca gente todavía aquí. El turismo se habilitó hace pocos días literalmente, Sí, y no hay turismo internacional. Inclusive el turismo nacional se habilitó. Hay lugares que vos vas y te dicen hace 2 o 3 días que abrimos. Exacto, y ténganlo en cuenta cuando planeen sus viajes entonces, de que no es que va a estar todo con poca gente como ahora, esperemos, de que haya mucha gente, así el turismo reflota nuevamente. Sí. Llegamos después de unos minutos, poquitos minutos de caminata. Es la caminata más family friendly que hicimos acá en el Chaltén porque es
cortita y no tiene nada de elevación, así que es súper recomendada para toda la familia. Y tenés una vista re linda. Toca volver caminando al Chaltén. Después de la fall. De la cascada, traducción. 3 kilómetros, que se hace como más largo que en la ciudad, yo creo. Como que en la ciudad, no sé, vos vas, lo haces más rápido, pero acá como hay subidita, bajadita, cosita, piedrita, te quedas mirando el paisaje, se hace un poquito más largo el trayecto, pero igual, como nos tiene acostumbrados el Chaltén, es un caminito hermoso, rodeado de montañas, de colores, de árboles, de cosas lindas, para ver y no aburrirse. Del Chorrillo del Salto, o del Salto del Chorrillo, no me acuerdo cómo era. Salto de Chorrillo. 3 kilómetros del Chaltén, veníamos por un senderito mágico que yo decía, ¡ay, para que tiene una mosca! Oh. No, son terribles las moscas estas y pican. Ahí me fijé, se llaman las moscas Bless. Ah, ¿sí? Que son insoportables, incansables, infumables. Creo que en ningún momento tuviste conexión como para fijarte que esa mosca se llama mosca Bless. No. Estoy explicando por todo eso. No lo crean porque no, me parece que no está chequeado. Venimos por un senderito re lindo que yo le digo, ¡ah! Parece que va a salir Caperucita Roja acá en el medio del senderito. Y de repente, estamos calle. En la ruta. Esta es la vereda, que serían todas piedras. Llévenos, señor. Qué linda la tierra. Qué lindo. El campo. Bueno, eso que veníamos diciendo que tierra. Chaltén es un lugar indiscutiblemente hermoso, más allá de las moscas Bless. Son insoportables. Es indiscutiblemente hermoso, pero no tiene mucho para ofrecer más que esto, que es muchísimo, claramente, pero no... Quiero decir, no piensen de que van a venir a un destino de que hay casino, de que hay boliche. Sí, o sea, podés encontrar muchos bares para tomar cerveza, sí. Lo vale sin dudas. Todos los trekking son increíbles. Nada que envidiarle a cualquier trekking de cualquier lugar del mundo, incluso mejores que muchos. Pero es eso. Bueno, seguimos caminando. Por allá, como verán, sigue la gente caminando. Ellos están en bici, pero hay que pasar por ahí. Vengan preparados para caminar, prepárense tanto física como mentalmente, que hay que caminar, porque si no terminás con deseos de matar a alguien que tengas al lado. Ya estaba planteando no hacer la caminata mañana, me la tiró, me dijo, ¿y si no la hacemos? No, ¿cómo? Siempre está la posibilidad. Siempre la tira, pero no. No, ahí firme. Sí, el burrito de carga. Soy yo, a mí me parece que siempre termino llevando la mochila más pesada. ¿Me parece? No sé, habría que chequearlo, porque es la más chiquita. Pero es la más pesada. Yo antes de venir a cada lugar averiguo la situación gastronómica de cada lugar, o sea, qué es lo más rico para probar. Y en la red recomiendan este lugar. Estoy como re feliz. Me compré un triple dulce de leche. Vienen también de frambuesa, del calafate, de un montón de cosas. Acá en los chalteños, vamos a ver. Dicen que es el mejor alfajor de el Chaltén. Voy a probarlo, ¿eh? Es muy bueno. Sinceramente te lo voy a decir. Y miren qué manera de terminar el día. En una de las tantas cervecerías que hay por la zona. No sé en qué parte va el video, pero nos acordamos ahora de decirle algo muy importante. No hay 4G y no hay internet de buena calidad. En casi ningún hotel, en muy pocos dicen que hay buena internet. En casi ningún hotel hay buena internet, así que tengan en cuenta eso. No hay internet, hay que venir a disfrutar del paisaje, olvidarse, desconectarse totalmente, esa es la idea. Es difícil. Es difícil, sí, es difícil. Uno está constantemente mirando el celular, pero bueno. Yo recién estaba esperándote en el bar y como que miraba el celular y digo, ¿qué no hay nada para ver? No hay nada, o sea, está bien. Sí, está bueno. Está bien, está bueno. A mí realmente, yo que estoy muy conectado, me hizo un clic importante. Sí. No sé qué pasa en el mundo, pero bueno. Está buena la sensación, de vez en cuando. Forma parte de las vacaciones, sí. Es verdad. Pero ténganlo en cuenta. Aprovechen el happy hour, que está generalmente hasta las 8 de la noche, es más barato. Y miren la vista. Impagable. ¿Qué más se puede pedir de la vida? Se ve chueco porque es el horizonte. Cuando estamos en montaña, la cámara lo pone automáticamente, quiere decir que estamos en bajada. Qué turbio, ¿no?
No entendí nada, Eduardo. Lo importante es que tenemos fritanga y que tenemos cerveza y que estamos en un lugar re lindo y que estamos muy contentos por lo que estamos viviendo acá en el Chaltén. Lo importante, el concepto de lo que es primordial para cada uno en esta vida, es tan diverso como la cantidad de personas en el mundo. Pero sí hay algo en lo que muchos van a coincidir con nosotros. Es en la maravillosa sensación que produce en nuestros cuerpos el estar de viaje, desconectarse, estar en contacto con la naturaleza, ensuciarse, caminar, respirar aire puro, no tener horarios. Viajar juntos es uno de los importantes de nuestra vida. Momentos simples que se vuelven inolvidables, anécdotas que siempre recordaremos. Si pudiéramos dar un consejo a todos, sería que viajen, cerca o lejos, viajen con los que aman o solos, a su manera, pero viajen. Viajar es una de las mejores maneras de ver el mundo desde otra perspectiva, para no olvidarse nunca las cosas importantes de la vida. Es muy temprano en el pueblo. No sé si está temprano. Son las Sí, 7 y pico. O sea, señores, vamos. ¿Dónde está?